Y seguimos con otros temas. El presidente Gabriel Boric defendió el anuncio sobre el eventual ingreso de un proyecto de aborto legal, descartando que se busque con ello réditos electorales, como ha criticado parte de la oposición. Sin embargo, tanto de Chile Vamos como la DC ya han manifestado que van a votar en contra de la iniciativa eventualmente. Para hablar de este y otros temas, la cuenta pública y cómo quedan las relaciones con el gobierno, la oposición y el oficialismo, estamos ya en contacto con el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo toma usted, siendo el puente, lo pongo en esos términos, entre el Ejecutivo y el Legislativo para las distintas discusiones que se tienen que dar allá en el Congreso, lo que ha sido la posición de la oposición con respecto al anuncio de un proyecto de aborto legal y también de la democracia cristiana, que vendría siendo lo más delicado dentro del trabajo de relojería que tiene que usted hacer día a día, digamos? Bueno, son múltiples las iniciativas que están en actual tramitación en el Congreso Nacional. También son varios los proyectos que el gobierno ha anunciado y que presentaremos oportunamente. Lo importante es promover un diálogo democrático que nos permita avanzar con altura de miras para aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Por cierto que el proyecto que usted menciona ha generado controversia e interés mediático, pero se enmarca dentro de una serie de iniciativas que hizo el presidente de la República. Lo que hemos manifestado es que un debate en esta materia tiene que desarrollarse con altura de miras, respetando los distintos puntos de vista, y que esto no puede significar que se plantee una especie de bloqueo respecto de la totalidad de la agenda legislativa, más aún cuando existen compromisos explícitos para avanzar en el fast track de los proyectos de seguridad, 32 proyectos comprometidos en esta segunda etapa, y también el fast track de crecimiento económico, desarrollo social y responsabilidad fiscal, respecto al cual se han comprometido 21 iniciativas. Por tanto, esperamos que exista un diálogo democrático para ir avanzando en leyes que nos permitan generar mejores condiciones para proteger a las personas en el ámbito de la seguridad pública, la seguridad económica y la seguridad social, como ha sido la tónica del gobierno, y respecto del proyecto de eutanasia y de interrupción voluntaria del embarazo, que el debate se desarrolle con altura de miras conforme corresponde a una sociedad democrática como la nuestra. Ministro, ¿cree y considera que estos temas generaron una sobrereacción en la democracia cristiana específicamente? Porque la oposición podría de alguna manera tener una postura bastante clara sobre este tema. No clara, pero en términos de lo que puede significar y si puede afectar otras discusiones y otros eventuales acuerdos en otros proyectos, a eso me refiero. Pero la democracia cristiana cree que fue una sobrereacción. Ellos alegaban que finalmente tampoco se les avisó. Ahora, tiene que avisar el presidente lo que va a hacer en su cuenta pública a los partidos. No necesariamente, lo tenemos clarísimo. El 1 de junio es la oportunidad en que el presidente de la República da cuenta a la nación de lo que ha hecho y proyecta el futuro, cuáles van a ser las iniciativas que va a promover en su mandato. Y en ese contexto, obviamente, que todos los presidentes son los que deciden qué es lo que le plantean al país. Y en este sentido, en primer lugar, quiero destacar que el presidente en esta materia ha actuado sobre la base de convicciones. Convicciones profundas respecto a la necesidad de abrir un debate en una temática que es fundamental en los tiempos que vivimos. Dicho lo anterior, el rol de la Secretaría General de la Presidencia es articular el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre el Gobierno y el Congreso Nacional. Y por tanto, yo evito en general calificar la actitud de los distintos actores políticos, porque nuestro rol es generar puentes que nos permitan construir acuerdos que sean positivos para el país. El llamado que hacemos, en todo caso, es a actuar con sentido de responsabilidad. Y en el caso del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, escuchar sobre todo la voz de las mujeres y no descalificar los distintos puntos de vista que se planteen en este debate. Sí, es un aspecto práctico, porque lo anuncia el presidente Boric, también lo que tiene que ver con eutanasia, que es muy relevante. Ahí ya hemos comenzado con otras, por ejemplo, quien ingresó este proyecto, que fue en su minuto el diputado Vlado Virosa y distintos otros parlamentarios, pero sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿hay un estimado en términos de cuándo podría ingresar el proyecto? Bueno, el presidente planteó el segundo semestre, sí, y por tanto ese sería el plazo dentro del cual se presentaría el proyecto, corresponde al compromiso que él anunció en el mensaje del 1 de julio. Ya. Uno entendería que el proyecto no está redactado todavía y se abrirá, como ha sido en otros proyectos de esta índole, consulta a distintas organizaciones sociales, los propios partidos del oficialismo también. Bueno, cada vez que el presidente anuncia un proyecto, obviamente hay una etapa de trabajo técnico, se realiza también las consultas correspondientes para la presentación
del respectivo mensaje. Y por tanto, esta no debería ser la excepción. Para cerrar el tema, ir a otro, aprovechando su tiempo, ministro, ¿ha conversado con la bancada, ya sea de la Cámara Baja o Alta de la Democracia Cristiana, para, uno podría decir, limar asperezas después de este anuncio? Las primeras reacciones, por ejemplo, el presidente de la ADC, el diputado Alberto Undurraga, señalaba que esto podría generar un problema en términos de los acuerdos que la ADC ha buscado concretar con el gobierno en otras reformas, como por ejemplo la previsional. Bueno, en un vespertino de circulación nacional, el presidente de la Democracia Cristiana plantea explícitamente que su voluntad es, de todas maneras, seguir trabajando por los proyectos de los cuales existe acuerdo. Y por tanto destaco la voluntad constructiva que ha explicitado, insisto, en las declaraciones realizadas a un vespertino el día de hoy. Ministro Elizalde, usted mencionaba el fast track de seguridad y también de crecimiento económico. Hay un cronograma, evidentemente también va a depender de las urgencias, de la discusión, cómo se va generando. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? Quizá me concentro más en el de crecimiento económico. El fast track legislativo ya lleva un tiempo, lleva desde otra administración en la Cámara Alta, por ejemplo, cuando la postulaba en su minuto el senador Coloma. En términos de crecimiento económico, ¿cuál es la expectativa que tiene usted para que se vayan aprobando los proyectos que plantea el gobierno? En primer lugar, es necesario destacar, y así lo hizo presente el presidente Boric en su mensaje a la Nación, que cuando inició su mandato, en Chile se recibió un país con cuentas fiscales desordenadas, producto de la pandemia se tuvo que incurrir en un gasto significativo y eso obviamente hizo que las cuentas quedaran desajustadas respecto de los egresos en relación a los ingresos. Y por tanto la primera labor fue ordenar las cuentas públicas. Adicionalmente, teníamos una tendencia inflacionaria al alza y junto al rol y al trabajo que realiza el Banco Central, que es la principal institución que se tiene que hacer cargo de la inflación, el gobierno también contribuyó para efectos de controlar la inflación. Y sentamos las bases para restablecer el crecimiento económico, sobre la base de las proyecciones que realizó el ministro Marcel. Y ya este año vemos una proyección de crecimiento que está por sobre lo que señalaron los analistas. Por tanto, el compromiso del gobierno es fortalecer las condiciones para el crecimiento económico, un crecimiento obviamente que tiene que estar asociado con políticas sociales que permitan que todos los chilenos se vean beneficiados por el progreso. Y en ese contexto, obviamente, la agenda de crecimiento económico, desarrollo social y responsabilidad fiscal es una agenda que está en el corazón de los compromisos gubernamentales. En ese contexto nos parece que es básico avanzar en la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario, que consiste en algo muy simple. Ley pareja no es dura, es decir, todos debemos cumplir con la ley y en materia tributaria, por tanto, todos deben cumplir la ley. Por tanto, eso significa contar con mecanismos que aseguren que se cumpla la ley tributaria. Adicionalmente, se ha planteado el proyecto de permisos sectoriales que va a permitir reducir de manera significativa los tiempos de espera para las inversiones, para quien realiza un emprendimiento, que muchas veces por la burocracia pública se demora un tiempo excesivo la respuesta a la autorización correspondiente. Esto no implica bajar el estándar regulatorio, pero sí dar certeza en los tiempos para las autorizaciones correspondientes, así como el proyecto que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental. Son esas, entre otras muchas iniciativas, las que nos parecen fundamentales, con el objeto de promover la inversión, promover el crecimiento, promover el empleo y, por tanto, generar condiciones para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo y, sobre todo, que tienda al alza. Usted mencionaba un punto de cómo se recibe la situación económica de este gobierno y tenía que ver con la alta inflación que ha ido cediendo producto de la responsabilidad fiscal y, por sobre todo, también la política monetaria del Banco Central. Ahora, aprovechando ese tema, esta semana termina la veda legislativa, como se denomina, a la posibilidad de que se ingresen nuevos proyectos de retiros de ahorros provisionales que causaron en parte importante esa inflación que se vivió sobre los 2 dígitos. ¿La postura del gobierno sobre retiros de ahorros provisionales sigue siendo contraria? ¿No aprobar un nuevo retiro de ahorros provisionales? Lo hemos dicho con toda claridad, todas las medidas que signifiquen inflación son malas para las familias chilenas. Porque finalmente, bueno, los recursos se los termina comiendo la propia inflación. Y por tanto, más bien lo que hay que hacer aquí es insistir en las medidas que nos permitan controlar la inflación, controlar que el precio de los productos no suba,
y por tanto vamos a seguir concentrando esfuerzos para que la inflación tenga el porcentaje mínimo posible. Independiente de que los primeros retiros hayan sido aprobados por parte del oficialismo y el propio presidente de la República cuando era diputado. Independientemente de eso, estábamos en un contexto distinto de pandemia, obviamente las respuestas sociales se tardaron y eso significó que algunos propusieran estos retiros que fueron aprobados por el Congreso Nacional sobre la base de reformas constitucionales 2 veces y sobre la base de un mensaje que envió el propio presidente Piñera la segunda vez, pero lo cierto es que enfrentamos una situación inflacionaria compleja y por tanto nosotros creemos que es necesario reforzar las medidas tendientes a controlar la inflación, porque finalmente, ¿a quién golpea de manera más dura la inflación? A las familias de sectores medios y de sectores vulnerables, que no tienen recursos para hacerse cargo del aumento del precio de las cosas. Y por eso nos parece que tenemos que seguir insistiendo en todos los esfuerzos para mantener la inflación controlada. Ministro Elizalde, tengo varios temas y quiero hablar con usted también de elecciones, pero antes de eso, con respecto a lo que fue la cuenta pública, quizás la previa a la cuenta pública, muy discutido y muy de conversación pública fue el crédito con aval del Estado. Se mantiene el punto de que en septiembre se presentará un proyecto y conoceremos más sobre la solución, como se ha denominado del gobierno, del crédito con aval del Estado. ¿Hay allá conversaciones con los partidos del oficialismo y eventualmente también con la oposición para lo que sería el ingreso de ese proyecto? Se está en el trabajo de elaboración técnica de la iniciativa. Esto corresponde a un compromiso que se anunció en noviembre del año pasado, cuando tramitábamos la ley de presupuesto que entró en vigencia para este año. Señalamos que antes de la tramitación de la nueva ley de presupuesto se presentaría una iniciativa en esta materia. El presidente de la República volvió a reiterar este compromiso en el marco de su cuenta pública y, por tanto, oportunamente se dará a conocer el contenido de esta propuesta. Insisto, corresponde a un compromiso público que se adquirió hace ya bastantes meses, insisto, en noviembre del año pasado, y obviamente vamos a cumplir con ese compromiso. Pero hablando de solución más que condonación finalmente. Estamos hablando del rediseño del mecanismo o sistema de financiamiento de la educación superior y por tanto no solo nos hacemos cargo de los problemas para el pasado, sino que también hacemos propuestas respecto del futuro para tener una propuesta que sea integral al respecto. Hablemos de elecciones y antes de ir a lo que va a suceder este domingo, las primarias, hay un proyecto de ley que se está discutiendo y tras la solicitud que hizo el Consejo Directivo del Servicio Electoral, lo conversamos también aquí en Canal 24 Horas con el propio presidente del CERVEL en su minuto, una elección, las que vamos a tener en octubre, de 2 días. Eso va por buen puerto, hay ciertas apreciación en términos de que podrían ser 2 días, pero no que sean feriados renunciables. ¿Cómo se ve desde la Secretaría General de la Presidencia en ese sentido? ¿Va a haber 2 días de elecciones? El proyecto al cual usted hace referencia se aprobó en general la semana pasada en el Senado. Así es. Durante esta semana está siendo tramitado por las comisiones de Gobierno y de Hacienda y está en tabla para que mañana lo despache en particular el Senado. Corresponde a una propuesta que elaboró el organismo técnico que está a cargo de la organización de las elecciones en Chile, que es el Servicio Electoral, y que planteó con toda claridad que con voto obligatorio y 4 papeletas, los tiempos que se van a demorar los electores significarían que las mesas tendrían que estar abiertas hasta pasadas las 11 de la noche. Claro. En esa eventualidad, entonces, se requirió de un rediseño y se acogió la buena experiencia que se aplicó durante la pandemia, que fue la votación en 2 días. Por tanto, este proyecto esperamos que finalmente sea aprobado, que sea aprobado oportunamente, porque va a permitir que las elecciones se lleven adelante de manera expedita y sin ningún tipo de inconveniente en nuestro país. ¿Se cumpliría el cronograma entonces pensando en que quedan no tantos meses, digamos, para esas elecciones que eventualmente serían 2 días, para todo lo que es la preparación por parte del Servicio Electoral? Estamos trabajando para eso y por tanto esperamos que mañana el Senado apruebe esta iniciativa para continuar su tramitación en la Cámara de Diputados. Por último, ministro Elizalde, agradeciendo su tiempo, el domingo, primarias, la importancia que ve usted y el gobierno en estas elecciones que vamos a tener en 60 comunas del país, no todas, pero que efectivamente son parte importante también de este proceso que vivimos este año. Las primarias son un mecanismo democrático para definir los candidatos que representan a las distintas coaliciones, están establecidas en nuestra legislación y por tanto, bueno, la ciudadanía es la que finalmente tiene que pronunciarse respecto de él o la candidata que lo represente de mejor forma en las comunas respectivas. Esperamos que todos quienes desean participar puedan hacerlo, que se desarrollen de buena forma. De todas maneras, después hay un plazo para la declaración de candidaturas en aquellas comunas en que no hubo primaria,
Lo relevante es que un evento democrático como las primarias, y por cierto, la elección para renovar las autoridades regionales y municipales en octubre de este año, sea un proceso que se desarrolle de buena forma, conforme a nuestro sistema democrático. Y en ese sentido, la participación ciudadana es siempre necesaria para que estas decisiones se adopten con el mayor grado de legitimidad posible. Ministro Álvaro Elizalde, nuevamente gracias por esta entrevista y conversar con nosotros. Que esté muy bien, ministro. Hasta luego. Gracias, Nicolás, que tenga una muy buena semana. Igualmente, que le vaya muy bien.